Yo creo que si hablamos de la salvación que tenemos en nuestro Dios, nunca vamos a terminar de hablar de los beneficios de esa salvación, de todos los aspectos que involucran día a día el sabernos hijos de Dios, redimidos, sin culpa, limpios, rescatados, libres del poder del pecado, etcétera. Pero hoy vamos a hablar 7 aspectos. Estos 7 aspectos que vamos a hablar hoy nos van a ayudar a la hora de compartir el evangelio con otras personas. Vamos a escuchar palabras de grandes predicadores, personas que impactaron sus países y más allá. John Wesley dice lo siguiente: deben 100 predicadores que no le teman nada salvo al pecado y que no deseen nada salvo a Dios. Y no me importa una paja si son ministros o laicos. Ellos solos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en la tierra. Un puntito. El reino de Dios en la tierra es establecido única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. No lo va a establecer la iglesia, no lo establecemos nosotros, lo establece Él cuando venga en su segunda venida, establece el reino. La perspectiva acá es que nosotros, por medio de la evangelización, estamos trayendo el reino. ¿En qué sentido? Hay más habitantes del reino de los cielos. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay un nuevo integrante. Entonces el reino de los cielos está expandiendo acá en la tierra, pero va a estar establecido completamente por medio de Jesucristo. John Wesley nos habla acerca de 2 características que debe tener una persona que realmente quiere ser efectivo en glorificar a Dios, en edificar, en esparcir el reino de Dios en la tierra. Él me dice que no es un asunto de títulos, no es un asunto de certificado, no es un asunto de que es un ministro o un laico, o sea, sin importar el reconocimiento humano o eclesiástico. Él dice que tiene que tener 2 características. Una es temerle al pecado. ¿Qué significa temerle al pecado? Que nos alejamos del pecado, que entendemos lo sutil y lo peligroso, lo engañoso, lo esclavizante que es el pecado. Por lo tanto, temerle significa apartarse de él. Y lo que viene a mi mente es circuncidarme no desde una perspectiva física exterior, sino de circuncidar mi corazón, de quitar todo aquello que me incita a pecar, todo aquello que me induce en esa dirección, quitar todas esas cosas. Temerle al pecado es alejarnos de él, no coquetear con el pecado, no pensar que es algo inofensivo. Por eso miramos primeramente lo que era amartiología, la doctrina sobre el pecado. Y miramos de lo que implica. Cristo en esa cruz habla de la gravedad del pecado y que no deseen nada salvo a Dios y que su único deseo que él es glorificar y honrar a Dios. No ser reconocidos por los humanos, no estar tranquilos con que la iglesia piense que yo estoy bien, con la gente a mi alrededor, sino buscar agradar a Dios. Estas 2 características son las que debe tener todo hombre y toda mujer de Dios que quiere impactar este mundo con el reino de los cielos. Charles Spurgeon, hablando acerca de la iglesia, dice lo siguiente: es una traidora de su amo que la envió si ella se deja engañar por las bellezas del gusto y del arte, olvidándose de predicar a Cristo y a él crucificado. Es el único motivo por el cual ella existe entre los hijos de los hombres. El negocio de la iglesia es la salvación de almas. Ese es el enfoque que debe tener la iglesia, la salvación de las almas. Ahí es donde debe enfocarse todo hijo de Dios, ir y hacer discípulos. Que no se nos debe olvidar eso. No debemos dedicar todos nuestros esfuerzos, todas nuestras energías en embellecer nuestros templos, en tener los mejores equipos de sonido, en tener las mejores instalaciones. Tampoco nos enfoquemos en eliminar el hambre en el mundo, no nos enfoquemos en... Todo eso son cosas secundarias, son buenas, son parte, pero el enfoque ¿cuál es? No es darle un pedazo de pan a una persona que se va a llenar en el momento y luego de igual forma va a ir al infierno. Démosle pedazo de pan, no está mal hacerlo, pero no olvidemos lo primero. Recordemos Jesús cuando ve a un hombre parapléjico, que todo lo que implicaba este hombre paralítico, que fuera cargado por sus amigos, que lo metieron por el techo, que no tenía una vida social, que era marginado en todos los aspectos. Uno diría, bueno, tal vez en el mundo religioso lo consideraban, y no, el mundo religioso lo veía que estaba ahí por una maldición, no lo toquen porque es inmundo. Esta persona sufría cualquier cantidad en todos los aspectos, no podía soñar con tener una familia. Y aunque todo eso nos enternezca y nos destroce porque la situación era pesada, Jesús vio más allá y le dijo: tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Porque lo más importante que es la salvación del alma, es lo eterno. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Entonces vemos claramente el enfoque de nuestro Señor y el enfoque que debemos tener. George Mueller nos dice: hubo un día cuando yo morí totalmente morí a George Mueller, a sus opiniones, a sus preferencias, a sus gustos, a su voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o censura. Morí a la aprobación o condenación aún de mis hermanos y amigos. Y desde entonces solo tengo que mostrarme aprobado a Dios. Mi objetivo es estar aprobado ante mi Señor, aquel que me ve en todo el tiempo, aquel que sabe cuáles son las intenciones de mi corazón, al que ama mi alma, a él, delante de él presentarnos aprobados. La primera provisión que nosotros vamos a ver es que la cruz nos habla acerca de la sustitución. Cuando hablamos de sustitución, estamos hablando que él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Era importante cumplir ciertos requerimientos para poder ser el Cordero. Hablando desde la perspectiva judía,
de la sombra de lo que iba a ser Cristo Jesús. El cordero que se usaba para sacrificarse, el becerro que se utilizaba, no podía ser cualquier animal, tenía que ser un animal limpio, tenía que ser primogénito, no podía tener ninguna mancha en su cuerpo, no podía tener ningún defecto, no podía tener ningún hueso roto. No es como que se me quebró la oveja, entonces esa es la que sacrifica. Los requerimientos para que la ovejita fuera el sacrificio aceptado eran varios. De hecho, el problema que tenía algunos de los sacerdotes en el tiempo de Jesús fue que empezaban a lucrar con eso. Empezaron ellos a decir, no, es que las ovejas que ustedes están cuidando no pueden ser, ya tienen que ser estas ovejas especiales que vendemos acá en el templo. Entonces una familia pobre que había cuidado a su ovejita, dentro de los cuidados que daban es que nacía la primogénita, y cuando no venía sin mancha y veían la perfección en esa ovejita, inmediatamente ya los cubrían en pañales como un bebé para que no se lastimara. Era apartada y era tratada de una forma diferente para que fuera propicia para el sacrificio. Cuando hablamos del sacrificio acepto, tenía que ser una oveja perfecta. El sacrificio acepto tenía que ser un hombre como perfecto. Entonces, el único que podía sacrificarse por nosotros y ser un sacrificio acepto delante de Dios, tenía que ser un hombre perfecto, un hombre sin mancha, un hombre sin pecado. Cuando hablamos nosotros de sustitución, estamos hablando de ocupar el lugar de otro, hacer lo que otros no pueden hacer por sí mismos. Entonces, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros podría morir en esa cruz y ser un sacrificio acepto. ¿Qué tenía que ser? Alguien que fuera sin mancha y sin pecado. ¿Qué característica tenía Jesucristo? Bueno, su nacimiento fue como virginal, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué implicaba eso? Que Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa como la de nosotros. Nosotros desde que nacemos con una tendencia hacia lo malo, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y eso nos excluye de poder ser este sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Quiero decir que en Adán, dice la Escritura, todos pecamos. Lo habla claramente. Eso, recuerdan, en la martirología es la imputación del pecado. El pecado se traspasó a todos, dice así, porque por un hombre todos pecamos. Entonces, por medio del pecado de Adán y Eva, nacemos con una naturaleza pecaminosa, y eso nos excluye de poder ser un sacrificio perfecto, aceptable delante de Dios. Jesucristo tenía una vida perfecta, y Jesucristo, algunos dirían, bueno, es que con razón Jesucristo no pecó, porque aunque era completamente humano, recordamos la unión hipostática en teología propia, ¿verdad? Completamente Dios, completamente hombre, la unión de las dos, ¿verdad?, de esencias en Jesucristo, de las dos naturalezas en Jesucristo, la divina y la humana. Pero Jesucristo tiene una característica especial que no tenemos nosotros. ¿Y cuál es? Que él no tenía una naturaleza pecaminosa. Entonces, alguien podría decirnos, bueno, en ese caso, ¿cómo iba a pecar? Si él no tenía una naturaleza pecaminosa, no podría haber pecado. Entonces, ¿cómo resolvemos ese asunto? Porque dice, bueno, él no pecó porque no tenía naturaleza pecaminosa. En cambio, nosotros, simplemente en el momento que podemos, vamos a expresar la naturaleza pecaminosa de nosotros. Nos es imposible no pecar, pero en el caso de Jesucristo, al no tener naturaleza pecaminosa, las tentaciones realmente no eran tentaciones para él. Sí, bíblicamente podemos sostener que Jesús podía haber pecado. ¿Por qué? Porque Adán no tenía naturaleza pecaminosa, o tenía naturaleza pecaminosa. Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa, eran perfectos, y es claro que no la tenían, porque si no, no podrían ver a Dios cara a cara, relacionarse con Dios como lo hacían en Edén. No podría tener esa relación porque Dios es completamente santo, no casi santo, completamente santo, y eso es como acercarse al sol. Entre más me acerquen, me deshago, ¿verdad?, por la santidad de Dios. Entonces, Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa, no había pecado, no había muerte, no había temor, no había vergüenza. Todo eso vino con consecuencia del pecado, pero antes de eso, ellos eran perfectos y no tenían una tendencia hacia lo malo, no tenían una naturaleza pecaminosa. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. ¿Por qué? Porque igual que Adán no tenían esa naturaleza pecaminosa, pero Adán sabíamos que podía pecar y lo demostró, ¿eh? Jesús podría pecar, pero no lo hizo, se guardó. Entonces es completamente humano, y las tentaciones sí lo afectaban, pero él estaba lleno del Espíritu Santo, él fue obediente en todo, y es ese Adán perfecto que venció las tentaciones, y eso lo calificó para hacer el sacrificio acepto. ¿Por qué? Porque era un cordero sin mancha, sin arrugas, limpio, completamente aceptable para hacer una ofrenda. El sello de la aceptación del sacrificio de Cristo Jesús es la resurrección. La resurrección es Dios diciendo, acepto este sacrificio, es un olor fragante para mí, pero en ese momento él se hizo maldito porque tomó mi lugar, por lo tanto tenía que morir, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, alguien tenía que pagar en ese sentido, pero tenía que ser una ofrenda que cumpliera los requerimientos. De hecho, ¿por qué el sacerdote entraba al lugar santísimo amarrado y tenía campanitas en su traje? Porque entraba con un temor de que tal vez el sacrificio que hicieron no era aceptado, no lo iba a recibir Dios, y ahí caía muerto. Y la cuerda era porque no podíamos llegar a sacarlo, había que sacarlo arrastrado. Entonces, si no se oían las campanitas, algo pasó. Pero en el caso de Cristo Jesús es el sacrificio perfecto, aceptable, y era el único que podía hacerlo. ¿Por qué? Porque él nació sin esa naturaleza pecaminosa, pero pudo haber pecado como Adán, no lo demostró. Eso es importante para que lo tengamos cuando alguien quiere debatirnos en esa dirección. Bueno, tenemos un ejemplo bíblico. Al menos yo lo veo así. Miro eso en Adán y miro que Jesús, como el segundo Adán, fue tentado realmente en todo, como lo dice la Escritura. Palabras claves:
sustitución, sustituto, vicario. ¿Recuerdan esa palabra vicario? Que algo que es verdaderamente herético es llamarse el vicario de Cristo, como lo hace el Papa. ¿Por qué? Porque el vicario significa que es el representante, que ese ya no está él, pero ahora estoy yo. O sea, es como si él estuviera. Ese es un vicario. Toma el lugar de. ¿Quién es el vicario de Cristo? Si pudiéramos llamar a alguien de esa forma, bueno, sería el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es el mismo que está acá obrando en el mundo. El Espíritu Santo dice, yo miré, pero no los dejaré huérfanos. Les voy a enviar mi espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que está acá, no un ser humano jamás. Entonces, pero vicario significa tomar el lugar de otro. Entonces, él tomó nuestro lugar. Esto es algo increíble y único del cristianismo. Ninguna otra religión usted va a ver esto. En ninguna religión, ¿verdad? Usted es salvo por lo que hace Dios, sino que es algo por algo que usted hace. En este caso nosotros podemos ver que es por lo que Él hizo, es poner nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús, porque para nosotros nos es imposible. Eso es importante que entendamos, eso es lo que las personas tienen que entender. Dice, en lugar de intercambio, lugares, ¿verdad? Intercambio lugar, a causa de los demás. Y hablamos de 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es la sustitución. Es lo que una de las características de nuestra salvación, este aspecto de la sustitución. Otro aspecto maravilloso es la justificación. La justificación nos habla de ser declarados justos. Vemos que yo pongo imágenes ahí para recordar. Esas imágenes nos ayudan a la hora de nosotros hablar acerca de la salvación con alguien, entonces recordar sustitución, un corderito, porque recordemos que el cordero, ¿qué es lo que hacía en el Antiguo Testamento? Usted ponía sus manos sobre él y le transmitía los pecados. Entonces, en el momento en que usted transmitía los pecados, era como lavarse las manos, usted quedaba exonerado, exonerada, y ese animal era degollado inmediatamente. Cristo tomó nuestro lugar. Entonces, nosotros fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Entonces, somos declarados como justos. Nadie puede ir, ¿verdad?, a la cárcel por el mismo delito. Nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Nosotros ya hemos sido juzgados por, ¿verdad?, nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. La paga de la muerte fue paga en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la paga de la muerte, del pecado? Perdón, la muerte. La muerte, la paga del pecado. La muerte segunda, la muerte espiritual. Por lo tanto, ¿verdad?, ahora tenemos vida eterna y es un derecho que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Alguien tenía que pagar por esto, pero somos declarados justos, somos declarados limpios. Por eso se representa con una túnica blanca, porque ya se pagó por nosotros, por nuestro delito. La respuesta de Dios a la fe genuina, por medio de la cual simultáneamente el perdón de nuestro pecado declara que nuestro estado es perfecto y sin pecado y nos da crédito por la vida recta que vivió Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan la imputación del pecado? ¿Verdad? Tener el pecado de Adán en nosotros, el que se nos intuyó, ¿verdad? El pecado de él, que todos pecamos en Adán. Bueno, la santidad de Cristo, que él nunca pecó, que él vivió una vida perfecta, se nos aplica a nosotros. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Como si nunca hubiésemos pecado. Y es la única forma de poder tener relación con Dios. Es la única forma de poder llegar a Dios es a través de Cristo Jesús. Justificados a través de Cristo Jesús. Por eso podemos entrar como confiadamente. Ahora, porque hemos sido declarados justos, ¿verdad? Hemos sido justificados a través del Señor. Palabras claves: recto, estado legal perfecto, justo, inocente, ropas blancas, sin manchas, sin falta, perfecto. Todo esto es a través de la obra redentora de Cristo Jesús, de su muerte en nuestro lugar. Él pagó por nosotros. Entonces, legalmente hace que nosotros podamos estar, ¿verdad?, en paz con Dios, porque ahora se nos imputa, ¿verdad?, esta nueva naturaleza. Ahora se nos imputa la justicia de Cristo. Entonces, la perfección de Cristo se nos aplica a nosotros. Podemos llegar a Dios. Estos son, ¿verdad?, cosas increíbles de nuestra salvación. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por cumplir la ley nadie será justificado porque nos es imposible. Este es el aspecto que está ahí claramente, ¿verdad?, en esta provisión de la justificación. Entonces, justificados por la fe en Cristo Jesús. Su vida perfecta se nos imputa a nosotros. Él paga la fianza. Somos declarados culpables y Él paga por nosotros. Entonces ya no tenemos que pagar por la pena de la muerte. En clases hace varios meses, en una ocasión, estaba leyendo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento el pecado de Acán y cómo, ¿verdad?, él trajo esto, guardó unas cosas del botín y, ¿verdad?, el pueblo perdió la batalla en Jai y murieron varios hombres. Entonces Dios reveló que era él. ¿Y qué hicieron con él? Lo sacaron del campamento, lo apedrearon y lo quemaron a él y a su familia, porque el pecado es grave y corrompe y causó la muerte de muchos. Y tenemos que entender la gravedad del pecado. Por eso mi pecado afecta a mi familia, afecta a las personas a mi alrededor, quita mi efectividad para esparcir el evangelio, para fluir en el espíritu, etcétera, etcétera. Entonces es grave. Entonces la pregunta que yo en ese momento le hice al Señor: Padre, ¿cómo yo
papi, ¿por qué? ¿Y por qué yo estoy aquí tan tranquilo? ¿Y por qué no estoy afuera del campamento apedreado y quemado? Porque yo no soy diferente a él, yo te he fallado, ¿verdad? Etcétera. El Señor me dijo, Víctor, ya usted fue apedreado y fue quemado en la cruz del Calvario. Yo soy justo, yo no paso por alto el pecado. El pecado tuyo fue pago en la cruz del Calvario. Y eso es increíble de esta doctrina de la justificación, que es otro regalo de nuestra salvación, de la provisión. Es justificación, hemos sido declarados justos. Otro aspecto fundamental en el aspecto de la salvación, en las provisiones de la salvación, es la regeneración. La regeneración nos habla de que estábamos muertos, separados, es lo que significa muerto, ¿verdad? Separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. ¿Cómo es Dios? Es espíritu. Y dice, y busca que los que le adoren, adoren en espíritu y verdad. ¿Y cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo voy a tratar con Dios cuando mi espíritu está muerto? Que es la parte que se comunica con Él. Me es imposible, estaba, ¿verdad?, muerto en mis delitos y pecados. Entonces, uno de los aspectos es la regeneración, el nacer de nuevo. La regeneración es infusión de la naturaleza divina de Dios que trae una nueva vida espiritual confirmada por un fruto genuino. Cuando usted nace de nuevo, se nota. Hay un antes y un después, porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Y eso es importante. Por eso la Escritura a veces nos dice, bueno, revísesen si están en la fe, si realmente ustedes nacieron, porque si usted me dice, bueno, ¿cómo sé que soy salvo? Porque hace muchos años yo recuerdo que oré y levanté la mano y pasé al frente, pero hoy vive en adulterio, vive en fornicación, vive en alcoholismo, vive en chismes, no se congrega, te da lo mismo. Ok, Santiago nos dice, ¿verdad?, que no se trata de decir tengo fe, sino que sin decir tengo fe, actúa, ¿verdad?, de la forma correcta. Entonces Santiago dice, tú dices que tienes fe y sigues y te da lo mismo el dolor, ¿verdad?, de las personas a tu alrededor y demás, y sigues en el pecado y todo lo demás. Yo no te voy a decir tengo fe, pero mira cómo vivo. Te va a demostrar realmente eso. Lo que él quiere decir no es que la salvación sea por obras, sino lo que está diciendo es que la salvación se nota y algo genuino. Uno de mis versículos favoritos es Romanos 6:22 y nos habla que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es Romanos 6:22. Nosotros no sabemos de memoria 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero el 22 no siempre. Pero el 22 a mí me es es un regalo maravilloso de Dios porque me dice que más ahora que habéis sido libertados del pecado. El Señor nos ha dado libertad, ¿verdad? Recordemos la justificación y la redención que ahorita vamos a mirar. Pero hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de Dios. Pero dice que el fruto, ¿cuál es? De esta regeneración. El fruto, ¿verdad?, es la santificación. Entonces, yo ya se los he dicho en varias ocasiones, pero yo me cuestionaba, porque si es un fruto, ¿qué tengo que hacer yo para dar un fruto? Y nada, estar pegado a la vida, porque es un fruto. Si es una obra es diferente. Las obras sí, es algo que yo hago, que me propongo, que trabajo en eso, eso es una obra. Pero un fruto no. Un fruto sale, ¡pum! De estar en Cristo va a salir eso. Entonces, bueno, la santificación a mí no es como que me salga. Yo tengo que trabajarla. Entonces, ¿por qué dice que es un fruto? O no sé si alguno para ustedes es simplemente natural ser santo. No, entonces, bueno, el fruto para mí lo que implica ahí, ¿verdad?, la forma en que yo entiendo ese versículo, es que como tengo una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza no tiene placer, no tiene gozo, no tiene deleite, sino es agradando a Dios, es glorificando y exaltando a Dios. Cuando esa naturaleza se reprime, se comprime por mi egoísmo, por mi orgullo, por mi egocentrismo, etcétera, yo me siento miserable cuando le fallo a Dios. Me vean o no me vean. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que el fruto, ¿cuál es? Agradar a Dios, y está triste, está comprimida. Recordemos que ahora tenemos esa regeneración, esa vida en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esta regeneración es la que produjo eso. Anteriormente a eso, mi problema era si me veían, si me atrapaban, tenía problemas con el pecado, si se daban cuenta, pero obviamente hoy en día es diferente porque yo me siento miserable, aunque nadie me vea. Si me ven es peor, ¿verdad? Todavía. Pero, aunque nadie me viera, yo sé que le fallé a Dios, porque tengo esa nueva naturaleza. Eso es lo que nos habla la regeneración, de esa nueva naturaleza en nosotros. Palabras claves: nacido de nuevo, nuevo corazón, mente nueva, nueva vida espiritual, vivo en Dios, pasar de muerte, conversión. Entonces, cuando nos habla acerca de esta conversión, de este pasar de muerte a vida, pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahí nosotros podemos ver claramente, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, toma sentido todo esto. Eso es el hecho de que ahora somos hijos de Dios, todo lo cambia, ¿verdad? ¿Por qué volvió el hijo pródigo a la casa? Porque es hijo, ¿verdad? Por eso volvió, porque se sentía miserable ahí, pero tenía un lugar, no estaba donde pertenecía. Él no pertenecía al lugar de comerse, ¿verdad?, de los cerdos, ¿verdad? Donde están los cerditos, él no pertenecía a ese lugar, tenía una casa. Y por eso volvió. Y eso, cuando usted es regenerado, eso es lo que pasa. No significa que tal vez no estés comiendo comida de cerdo, pero significa que ese no es tu lugar y tú lo sabes y tienes que volver a casa, porque has sido regenerado. Esto es lo importante a la hora de compartir el evangelio, ser lo más claro posible, porque lo que queremos ver es esta transformación en la vida, esta infusión de vida espiritual en la persona que lo va a forzar a caminar, a volver a casa, a estar en las cosas de Dios, etc. Cita bíblica, 2 Corintios 2:17. Este es el versículo favorito de mi esposa y este es mi versículo favorito en consejería,
porque este versículo quita excusas. Vea lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es casi nueva, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todos traumas, todo como le quiera decir, ya pasó. Y aquí son algunas hechas nuevas. No, ¿verdad? Eso no dice el versículo, dice, son todas hechas nuevas. Entonces yo ya no tengo excusas, indiferentemente cómo me crié, qué pasó en mi pasado, indiferentemente de eso, ahora el Espíritu Santo está en mí, he sido sellado con el Espíritu Santo, soy templo del Espíritu Santo, Dios vive en mí, soy una nueva criatura, puedo caminar en obediencia al Señor, tengo un nuevo estándar, porque ya mi estándar no es ser mejor que mi vecino, no es ser mejor que mi papá, no es mejor que es ser como Cristo Jesús, y esa es la labor del Espíritu Santo en mí, y esto es maravilloso, pero me habla de que ahora soy una nueva criatura, eso es lo que somos ahora, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto es regeneración, esto es lo que estamos buscando en las personas, una regeneración. Ahora, esto es un milagro, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer regenerar a nadie, ni a nosotros mismos, eso es un milagro de Dios, esto es el poder del Espíritu Santo, es el dunamis, el Espíritu Santo transformando una vida, dándole vida. Por eso si yo le digo, ¿quién estaba muerto aquí? ¿Alguien resucitado? Todos, ¿verdad? Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Maravilloso regalo de Dios. Otro aspecto precioso es la santificación. La santificación ocurre en 3 etapas. La santificación nos habla de que nuestro pecado es limpiado, es quitado. Es algo maravilloso el proceso de santificación. Posicionalmente, el primer aspecto de la santificación ocurre en la cruz del Calvario, ocurre cuando nos convertimos al Señor, cuando nacemos de nuevo, cuando hemos sido justificados, al poner nuestra confianza en que Cristo fue nuestro sustituto, tomó nuestro lugar, ¿verdad? Muerte vicaria, en que hemos sido justificados por Él, en que hemos nacido de nuevo, regeneración, ahora sabemos que somos limpios. Y el Señor nos mira como si nunca hubiéramos pecado, el Señor nos mira completamente, ¿verdad? Sin pecado, sin mancha. Esto es hermoso, ¿verdad? A mí me gusta empezar de nuevo, ¿eh? Vamos de nuevo, ¿eh? Más que me equivoco cada rato y no va de nuevo, ¿eh? Pero qué bonito poder empezar de nuevo, caminar en el Señor todos los días con nueva gracia, con nueva misericordia, pero posicionalmente como estoy delante de Dios, sentado en lugares celestiales con Dios. Ya, no voy a hacer, sino ya, ¿verdad? Esos son aspectos de cómo Dios mira las cosas que está fuera del espacio y del tiempo, pero para Él yo ya estoy ahí, sin mancha, sin arruga, limpio, lavadito, ¿verdad? Pero recuerdan lo que pasó en la cena cuando Pedro, ¿verdad? El Señor le va a lavar los pies y Pedro sutilmente le dice, ¿verdad? Humildemente le dice, Señor, amo, curios, dueño mío, no lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces el punto ahí, ¿verdad? De esa paradoja de Pedro es que él le dice, Señor, no voy a hacer eso. El Señor dice, si no te lavo los pies y las manos, no va a tener parte conmigo en el reino. ¿Qué dice él? Báñeme, Señor, báñeme, ¿verdad? Todo, no solo las manos y los pies. Entonces el Señor le explica, ya usted ha sido lavado. Es el jamoncito para acordarnos de la santificación. Ya usted fue lavado por la palabra que les he dicho, porque la fe viene por el oír y oír la palabra, el creer mi palabra, ¿verdad? Usted ha sido lavado, ya usted ha sido bañado. Obviamente, en este proceso de la santificación viene ese aspecto de lavar las manos y los pies, y es el proceso que nosotros llevamos en este momento de irnos, ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, de irnos limpiando. Siempre les he dicho, yo era bueno hasta que vine a Cristo. Es lo que yo creía, ¿verdad? Que era bueno, que iba para el cielo, ¿verdad? Y cuando vengo a la palabra, wow. Y así me ama, Señor, a pesar de esto, a pesar de lo otro, a pesar de, ¿verdad? Aún así, pero empezamos este proceso de limpieza del Señor, y este proceso, ¿verdad? Dura toda la vida. Eso es la santificación. Pero este proceso de santificación, ¿saben cuándo empieza? Cuando yo soy salvo. Qué interesante, ¿no? Cuando soy declarado limpio, es que empieza este proceso. Entonces, hay personas creyendo que la santificación es lo que los va a salvar, y no es así. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ser perfectos, sin mancha, sino es a través de esa muerte vicaria de Cristo Jesús en la cruz, a través de que se me impute, que se me aplique la justicia de Jesús. Si no es así, es imposible. Pero esto lo que nos ayuda, este proceso, ¿a qué? A ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Este proceso lo que hace es irnos limpiando y haciéndonos maduros. Habla de madurez, de crecimiento en el Señor. ¿Recuerdan el video que les había puesto acerca de cómo están 2 personas, una representa a Dios y otro un ser humano, y cómo él estaba con un cincel quitando las cosas, ¿verdad? En este proceso de santificación, el asunto primordial es no moverse, porque ¿qué pasa si estoy dando un cincelazo y usted se mueve? Puede ser peligroso. Bueno, yo recuerdo una lección que tuve hace muchos años cuando tenía pelo, tenía un cabello larguísimo, ¿eh? Y cuando tenía cabello, pero nada más, ¿verdad? No tenía plata. Entonces recuerdo que en ese entonces, ¿verdad? Las personas que están aprendiendo a cortar cabello, ellos llaman modelos, ¿verdad? Personas que van y se arriesgan, ¿verdad? Se arriesgan y se sientan en la silla con la persona que está aprendiendo y ahí le cortan el cabello. Entonces, bueno, yo fui y esta boutique lindísima y todo, ya empieza la persona que me va a cortar el cabello, empieza a cortarme el cabello, y no sé, por alguna razón yo me moví, y donde me moví, ¿saben qué pasó? Me cortó la oreja, ¿verdad? Y todavía tengo la cicatriz, yo creo, ¿verdad? Fue bueno porque soy muy orejón, ¿verdad? Pero encima de eso, pero imagínense el susto para ella, todo el poco de sangre, pero fue que me moví, ¿verdad? Cuando Dios nos está limpiando, Dios nos está
puliendo, Dios está formando a Cristo en nosotros, no nos movamos. ¿Por qué? Porque puede ser más doloroso, porque voy a de nuevo empezar ¿verdad? De cero y va de nuevo, pero Dios está formando a Cristo Jesús y el que Él empezó, ¿qué va a hacer? Va a terminar. Somos los trofeos de Dios. Dios lo que quiere es exhibirnos y decir, vea lo que pude hacer yo con esta materia prima. Vea lo que hice. Habla de la grandeza de Dios, no de uno. Habla de la grandeza de Dios. Pero Él de nosotros va a sacar diamante. Pero no nos movamos. Dejémoslo ser Señor. Hay circunstancias que yo quiero cambiar, personas de las que quiero alejarme, cosas que, ¿verdad? No estoy hablando de pecado, pero estoy hablando de personas tal vez en un trabajo que está ahí. Digo, ¿por qué el Señor no la quita? Bueno, Dios está formando a Cristo en mí, tiene una razón de ser. Entonces yo me toca mostrar a Cristo Jesús, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo hago lo que hacía antes, de que no me gustó este trabajo, porque este compañero, porque esto, porque lo otro, me voy para otro, en el otro, ¿sabe qué? Uno peor. Entonces he aprendido que Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Entonces, si Dios me tiene aquí, voy a lo mejor de mí, voy a decir, papi, abre la puerta, que ya quiero salir de aquí, pero en tu tiempo. Y mientras tanto, voy a llevar gloria y honra a tu nombre en medio de esta circunstancia que no quisiera estar. Otro aspecto, ¿verdad?, de esta limpieza es el hecho de que, bueno, Dios a veces a mí me habla por medio de lo que es todo, ¿verdad? Y una de las cosas es que a mí me gusta la trova. Y hace mucho no escucho trova, pero recuerdo que Dios, por medio de, ¿verdad?, de una canción de Silvio Rodríguez, que habla acerca entre todo, ¿verdad? Y dice, en mis sábanas blancas han echado hollín, han vertido basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Entonces yo analizaba eso, ¿verdad? En mis sábanas blancas, ¿verdad? El Señor me purificó, me limpió. Han echado hollín, imagínense, hollín, ¿verdad? La orzorola, el carbón y todo lo negro y todo lo sucio. Han echado, ¿verdad? Hollín en mis sábanas blancas, wow. Han echado basura en mi verde jardín, un jardín precioso y que tienen basura. Si captura al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. ¿Sabe qué viene a mi mente todo el tiempo con esa frase? Que el culpable soy yo. El que echa basura, que el que echa hollín en esas sábanas blancas, lavadas por la sangre de Cristo Jesús, soy yo. El que abre puertas para el pecado, soy yo. El que no pone a Dios en primer lugar, soy yo. El que echa basura en el verde jardín, ¿saben quién es? Soy yo. Yo soy el culpable, ¿verdad? Entonces me habla acerca de mantenerme en el Señor, de saber que Él va a empezar la obra, ya empezó la obra, va a terminarla, pero mantenernos ahí, dejar que, ¿verdad?, que Él siga esculpiendo, porque es mejor, ¿verdad?, no moverse para que no sea doloroso el proceso, ¿verdad?, y no le corten la oreja a nadie. Y el aspecto final de este proceso de santificación es cuando estemos en la gloria con el Señor, cuando Él vuelva o nosotros vayamos a Él, hasta que nuestra santificación se haga completa cuando Cristo vuelva y seamos semejantes a Él, porque lo veremos cara a cara. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de palabras claves para hablar de santificación, santo, separado de Dios, pureza, consagración, limpieza, crecer, madurar, devoción, parecerse a Cristo Jesús, quitar el pecado, poner algo nuevo, ¿verdad? Sacar mentira, poner verdad, sacar mentira, poner verdad de Dios. Y el versículo, la cita bíblica, es 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, con toda la lista de pecados que había anteriormente que está ahí. Dice, y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Cristo Jesús ya esto aconteció. Por eso posicionalmente es como nos mira Dios. Ya hemos sido lavados, justificados y rescatados. Pero, ¿verdad?, en nuestra actualidad, lo que vemos es el proceso de la santificación, que mucho de eso también, ¿verdad?, es aspecto de nosotros, ¿verdad?, en cómo nos dispongamos. Pero va a durar mientras estemos acá en la tierra. Esa es lo que era la santificación. Otro de los aspectos maravillosos de nuestra salvación es la redención. La redención nos habla acerca de que éramos esclavos, le pertenecíamos, ¿verdad?, a Satanás, le dimos la autoridad sobre nosotros al hecho de pecar. Y el Señor dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Cuál era nuestro amo? ¿Verdad? Satanás. Estábamos en el reino de las tinieblas, le pertenecíamos a él. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Por supuesto, no estamos hablando, ¿verdad?, de quién ganará, ¿verdad?, de los buenos o los malos. No estamos hablando de yin y yang y las energías, ¿verdad?, de balanceadas y cósmicas. No. Es el creador del universo y una criatura. Entonces, cuando él quiere, hace así, y listo, se acabó esto, ¿verdad? Ya no hay lucha más del mal y Satanás, ¿verdad? Ya, eso es así. Pero nosotros cedimos el control a Satanás por medio del pecado. Y Cristo pagó a precio de sangre por nosotros, nos rescató. Esto está hablando de que éramos esclavos y Él pagó, nos compró. Fue al mercado de esclavos y nos compró. Ahora le pertenecemos a otro amo. Un amo que yo quiero salir a hacer cosas y me dice, siéntate aquí. Pero es que hay que hacer esto, ¿verdad? Marta, siéntate aquí. Martita, siéntate aquí. ¿Sabes qué? Te amo. ¿Sabes qué? Destrocé a mi hijo en una cruz para abrazarte a ti, para que tú pases la eternidad con él. Por eso lo hice, por amor. Ese es nuestro amo nuevo, ¿verdad? Gracias, Señor, ¿verdad? Eso es redención. Él pagó, y no con cosas corruptibles, sino con la sangre de su propio Hijo. Nuestra emancipación del pecado, un cambio de propiedad para que podamos servir a nuestro nuevo amo que pagó nuestro rescate con su propia sangre. Palabras claves: precio del rescate, sacrificio de sangre, cruz, esclavitud, cautiverio, rescate, libertad. Un ejemplo de esto, una sombra de esto es cuando Israel es libertado, ¿verdad?, de Egipto y traído a la tierra prometida. Cita bíblica, Corintios 1,
13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, perdón, esto es Colosenses, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Wow, esto es lo que, otro de los aspectos, ¿verdad?, que tenemos en nuestra salvación, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por su sangre y el perdón de pecados. Wow. Y otro de los aspectos maravillosos es el hecho de la reconciliación, porque lo que estamos hablando es que tenemos una deuda. Entonces imagínese que usted le deba algo a alguien y que le diga, ¿verdad? Hey, Benjamín, ya usted no me debe nada, ¿eh? Ya con eso estaríamos nosotros súper agradecidos, ¿o no? Pero es diferente que le diga, ya no me debe nada, ¿y sabes qué? Y si ocupas, aquí estoy. Y si necesitas, aquí estoy. Bueno, Dios no solo nos perdonó la deuda, nos limpió, nos santificó, nos justificó, nos redimió, nos dio vida, sino que también nos hace sus amigos. Quitó el muro que había divisorio, el muro que nos separaba de Dios, Él lo quitó. El principal objetivo de la obra expiatoria de Dios a través de Jesucristo, la cual quita el pecado y el odio que nos separaba, ¿verdad?, y nos constituye un puente para que nuestra relación continúe durante toda la eternidad. A través de Jesús hizo ese puente, quitó ese muro. ¿Recuerdan qué pasó? Se rasgó el velo de arriba hacia abajo, permitiéndonos el acceso a un Dios perfecto y santo a través de Cristo Jesús. Palabras claves: unir, restauración, comunión, reunión, mediador y separación. Cita clave, ¿verdad? Romanos 5, 10 al 11. Porque siendo enemigos, ¿usted se sentía enemigo de Dios cuando no estaba en Cristo? Nadie se siente enemigo. Si usted va a la calle, nadie va a decir que es enemigo de Dios. Todo el mundo es amigo de Dios. Yo lo conozco, él y yo nos llevamos, nosotros sabemos. Nadie se entiende que esto es lo que dice la palabra inspirada de Dios. Éramos enemigos. Mientras no pongamos nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús, las personas son enemigas, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fue el precio que se pagó, lo que hizo Dios para poder que pasáramos de enemigos a amigos, por la muerte de su Hijo. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, si no sabe cuál ministerio tiene, a todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y es proclamar al mundo que a través de Cristo Jesús, de poner nuestra confianza en Cristo Jesús, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y poner nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús, podemos tener paz con Dios, podemos ser amigos del Creador del universo y disfrutar de esta relación por la eternidad. Eso es reconciliación, y esta sería una foto, ¿verdad?, ideal que nos habla de reconciliación cuando el velo es rasgado de arriba hacia abajo. Algo importante, si ustedes van al Antiguo Testamento, van a estudiar propiamente el tabernáculo y cómo era este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esto era una pared, ¿verdad? El ancho de estas cortinas era de 9,5 centímetros. Es un ancho increíble, ¿verdad? Eran ¿verdad?, propiamente paredes. No entraba la luz a ese lugar. Tan grueso era y demás. Y habla de todas las capas, ¿verdad?, que llevaba y formaba, ¿verdad?, alrededor de 9,5 centímetros de espesor, y la altura y demás, que decía que para colgar todo esto y demás, para romperlo así se hubieran ocupado no sé cuántos caballos para poder rasgarlo en esa forma, como fue rasgado. Y bueno, Dios claramente demostró, ahora hay acceso, ya no hay sacerdotes intermediarios, hay un solo sacerdote que es Jesucristo, un solo mediador entre Dios y los hombres que es Cristo Jesús. Y la última, ¿verdad?, que vamos a mirar es la propiciación. Propiciación, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo, ¿verdad?, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Éramos hijos de ira, es lo que dice la Escritura. No creo que nos sintiéramos así, pero eso es lo que dice la Escritura. Simplemente estamos acumulando ira, todos los días acumulamos más ira, porque por cada pecado, ¿verdad?, hay que pagar. Entonces todos los días acumulábamos ira e ira e ira e ira para el día del juicio, porque fallamos y fallamos. Eso es propiciación. Pero lo que hizo Jesucristo fue ponerse en el medio. La ira de Dios venía sobre nosotros y Él se puso en medio. Jesús se convirtió en el objeto de la ira de Dios en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y que su ira se apartara de nosotros. Wow. Palabras claves: propiciar, aplacar, apartar la ira de Dios, apaciguar, fuego, ¿verdad?, caer en las manos del Dios vivo. Primera de Juan 4:10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces fue, ¿verdad?, lo que cubrió nuestros pecados. Esta imagen es aún más clara y visual de lo que implica la propiciación. La ira de Dios venía sobre nosotros y Cristo se puso en medio. Aplacó la ira de Dios, recibió la ira de Dios sobre su cuerpo. Esto es lo que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros, y hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Esto es propiciación. Esas son las 7 provisiones, ¿verdad?, de nuestra salvación. Entonces, primeramente, sustitución. Murió en nuestro lugar, cumplió todos los requisitos para ser
el sacrificio aceptado. Entonces, primero, sustitución. Segundo, justificación, nos declaró limpios, pagó por nuestros delitos. Tercero, regeneración, nos dio vida, nacimos de nuevo. Cuarto, santificación, quitó todas nuestras manchas, nos limpió y estamos en este proceso de ser conformados a la imagen de su Hijo. Quinto, la redención, nos compró a precio de sangre, ya somos redimidos, pagó por nuestra libertad, ahora le pertenecemos a Él. Sexto, la reconciliación, quitó la pared divisoria, nos hizo amigos, éramos enemigos de Dios. Y la propiciación nos habla, ¿verdad?, que éramos hijos de ira y ahora somos hijos amados. Entonces, sustitución, justificación, regeneración, santificación, redención, reconciliación y propiciación. 7 provisiones de nuestra salvación. Y vamos ahora a aplicar estas provisiones a nuestro plan de salvación. Recuerden que yo les mando todo esto que tienen ahí, cuando termine la clase, cada una de las filminas. Entonces, Denise Van Lemoyne, en el 2011 fue la campeona mundial de arco. Y ella llegó a ser la campeona mundial de arco, ella es chilena, y no llegó a ser campeona mundial de arco por tirar a cualquier lugar, ¿verdad?, sino que tenía que enfocarse, ¿verdad?, ¿en dónde? En el blanco. Tenemos que apuntar al blanco. Si nuestro objetivo no es el blanco, esto es muy disperso. Cuando nosotros enseñamos el evangelio, cuando estamos hablando a una persona, van a venir 1000 puntos dispersos que la persona va a querer irse a un lugar o a otro para salirse de la conversación. Pero nosotros tenemos que, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la práctica, enfocarnos en ir al corazón de la persona. Como ella lo hacía, iba al punto, ¿verdad?, central de la conversación. Esto es fundamental, porque si no vamos a empezar a hablar acerca de, ¿verdad?, ovnis, espíritus chocarreros, vamos a hablar de 1000 cosas, ¿verdad? Entonces, qué importante enfocarnos a la hora de compartir el evangelio. Hay 4 pilares en el evangelismo. Entonces, esto es una forma de verlo, ¿verdad? Esto no es santa palabra, esto no es inspirado, esto son cosas que podemos mirar a través de la escritura y cómo lo vemos en los aspectos, ¿verdad?, del evangelismo. Este material, mucho de esto yo lo he tomado de, bueno, Living Waters, pero en este caso es On the Red Box, que es un ministerio de evangelismo que está en España, en la Puerta del Sol, en Madrid. Y ellos tienen muchos años, creo que alrededor de 20 años de evangelizar ahí, y lo hacen por medio de subirse, ¿verdad?, en una especie de cajón, una caja roja, y por eso le llamaban así. De hecho, ahora ya le cambiaron el nombre, ¿verdad?, porque dice, no tienes que estar en la caja roja para enseñar, ¿verdad? Pero bueno, indiferentemente, tienen muy buenos principios, están evangelizando, que es lo importante, dan muchos talleres, etcétera, etcétera. Entonces, 4 pilares del evangelismo. Algo fundamental es apuntar al corazón. O sea, vamos a ir en concreto al corazón y ahorita vamos a desarrollar qué significa apuntar al corazón, que sería una buena pregunta, ¿no? Si es necesario apuntar al corazón, ¿qué significa eso? Sería una buena pregunta. Algo fundamental que va totalmente relacionado a apuntar al corazón es usar la ley. ¿Por qué usar la ley? Porque todo mundo es bueno a sus ojos, todo mundo es justo a sus ojos. La ley es la que quita las excusas, la ley es la que nos demuestra que todos estamos, ¿verdad?, necesitados de un Salvador, que vamos a ser juzgados por la ley de Dios y ninguno puede decir, yo la cumplo, ¿verdad? Entonces, la importancia de la ley, Pablo dice, yo no conocía el pecado si no fuese por la ley. La ley es la que me llevó, ¿verdad?, a ese conocimiento de ver la necesidad que él tenía de un Salvador. Y luego vamos a hablar acerca de la cruz de Cristo. Si queremos analizar esto, sería como las malas noticias, ¿cuáles son? La ley. Las buenas noticias, ¿cuáles son? La cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces, malas noticias es que todos fallamos y la cruz de Cristo es que Él tomó nuestro lugar, Él pagó por todas esas, ¿verdad?, malas noticias, por todo lo que nosotros hicimos. Y por supuesto, esto no puede ser dirigido, guiado, sostenido, si no es por el poder del Espíritu Santo. Debemos depender del Espíritu Santo siempre. Y cuando presentamos el Evangelio, ¿verdad?, debemos ser investidos en Él, debemos orar, pedirle que, ¿verdad?, que su llenura, que su que esté sobre nosotros, que nos dé el valor, que nos dé la pasión para poder compartir el evangelio, que toque a la otra persona, ¿verdad?, que use la palabra de Dios en ese aspecto, que proclamemos la palabra de Dios, que nos dé los versículos correctos, porque el evangelismo no es un sistema, el evangelismo no es, ¿verdad?, este es el punto, este es lo otro, no es algo robótico. Acá damos fórmulas y diferentes métodos, pero el evangelismo no es un método, es una conversación de uno a uno donde usted tiene interés en la persona, donde usted ve el corazón de la persona, donde la persona se siente amada y va a ser confrontada, aunque eso implica, ¿verdad?, muchas veces que la persona no va a querer que lo amemos tanto, pero es mostrarle la verdad del Señor, cuál es su realidad espiritual, pero movidos por el Espíritu Santo. Entonces, estas son las cosas importantes, son columnas vitales a la hora de compartir el evangelio. Esto es fundamental. Entonces, vamos a mirar cómo usamos, ¿verdad?, todo esto para aplicarlo. Entonces, lo primero, recordemos que dije yo, vamos a apuntar al corazón. ¿Qué es apuntar en el corazón? Bueno, ¿qué hay en el corazón? Bueno, en el corazón, la palabra de Dios dice que hay un sentido de eternidad. Todas las personas entienden, ¿verdad?, y saben que hay algo después de la muerte. Todas las personas entienden que van a morir. De 100 personas que nacen, 100 personas mueren. Esas son las estadísticas. Todo el mundo que nace va a morir. Entonces, a menos que venga Cristo, pero eso es otro tema. Pero el punto es ese. Entonces, todo el mundo va a experimentar la muerte. Entonces, eso es algo claro.
la mayoría de personas no quieren hablar de la muerte. La escritura nos dice que es mejor estar en el lugar de luto que estar, ¿verdad?, en el lugar de fiesta, porque en el lugar de luto usted medita las cosas, usted analiza, usted piensa en lo que viene, en lo eterno, en las cosas importantes. En la fiesta usted siente que es eterno, que usted es Superman, etcétera. Entonces, qué importante, bueno, el sentido de eternidad. Muchas veces es, bueno, si cuando usted muera, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Es poner a la persona a pensar en que, bueno, va a venir un día, puedes prepararte para ese día. Entonces, eso es apuntar al corazón. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que ha puesto eternidad en sus corazones. Entonces, en el corazón de la persona está este asunto de la muerte, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, es guiar a la persona hacia esta, ¿verdad?, hacia estas preguntas. Eso es ya la conversación hacia el corazón de la persona. Lo otro que está en el corazón de la persona es la ley de Dios. La persona entiende que hay bueno y que hay malo. Entiende, ¿verdad?, que sus actos, ¿verdad?, lo van a justificar o lo van a condenar. De hecho, lo hacen en el día a día. Y entiende esta situación, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ¿qué es lo que implica acá? Cuando queremos hacer una conversación guiada hacia el corazón, vamos a hablar acerca de la eternidad y vamos a hablar acerca de la ley. ¿Por qué? Porque la ley va a exponer claramente cuál es su condición espiritual. El hecho de que al exponer la ley implica hablar acerca de mentira, de robo y hacerlo en amor, ¿verdad? También, y hacerlo en una forma que la persona no se sienta juzgada. En mis conversaciones generalmente, de hecho, este sábado andábamos con Kenneth en un parque, ¿verdad? Mucho la motivación fue porque mi hija andaba, ¿verdad?, el lunes pasado que yo estoy dando la clase cómo evangelizar, ella andaba evangelizando, ¿verdad?, con dos amiguitas, ¿verdad? Entonces, wow, no puedo quedarme atrás, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Es como en esto, ¿verdad?, tenemos que incomodarnos muchas veces, ¿verdad? ¿Saben cómo impactó el evangelio el mundo? ¿Cómo revolucionó el mundo, ¿verdad?, el evangelio? Por medio de las persecuciones, ¿verdad? Las persecuciones hizo que los cristianos tuvieran que salir por todo lado y dispersar el evangelio. Por todo lado esparcieron, ¿verdad?, las buenas noticias, pero fue por producto de las persecuciones. Eso me recuerda el nido de un águila, ¿verdad? El polluelo está lo más tranquilo en su nidito, ¿verdad? Y, ¿verdad?, la mamá o el papá le traen comidita y él quiere estar ahí en el nido toda su vida. Pero ¿qué es lo que pasa en las águilas? Empiezan a meter espinas en el nido para que el polluelo donde está así y se va a sentar y se punza hasta el punto que sale y vuela. Yo no le estoy dando, ¿verdad?, ideas a los padres de familia, ¿verdad?, por aquello, ¿verdad? Pero el punto es que a veces Dios pone espinitas para guiarnos, para sacarnos de nuestro confort y hacer lo que tenemos que hacer. Y lamentablemente, ¿verdad?, a veces es a través de las persecuciones como, ¿verdad?, se logró que se esparciera. Pero entonces, dos puntos vitales. Apuntar al corazón habla acerca de hablar de la eternidad y de la ley para que la persona no tenga excusa y entienda cuál es su condición. ¿Alguna vez has mentido? Sí. ¿Alguna vez has robado? Sí. Pero cuando yo estoy compartiendo eso, de hecho el sábado, ¿verdad?, que estaba hablando con una joven, le estaba hablando desde ese sentido. Entonces, cuando es robar, todo el mundo se siente como, ok, no, eso no. Y bueno, ya me había dicho que había mentido, o sea, que le gustaba mentir. Entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, una vez yo, ¿verdad?, cuando era chiquitillo me robé un carrito y se lo robé a mi mejor amigo, ¿verdad? Entonces en la tarde me invitó a jugar. ¿Saben qué hice yo? Llevar el carrito que le había robado, ¿verdad? Entonces llegué a jugar pero ese es mío, Víctor, ¿qué ladrón? Y dice, no, es mío, le decía yo, ese me lo dio mi tía, no hay de esos aquí, ¿va? Entonces yo, bueno. Pero entonces de esa forma ya no se siente como, digo yo, pero estaba robando. Entonces digo, sí, entonces ya ahí, ¿verdad?, digamos, en una forma donde no se sienta la persona como que estoy así, como enjuiciando, ¿va?, pero que sí sienta la realidad de el pecado y la gravedad. Entonces el Espíritu nos va guiando en cada conversación, ¿verdad? Entonces, pero sí debemos apuntar al corazón, entonces sentido de eternidad y la ley de Dios. Entonces, ¿cómo ponemos todo esto en perspectiva? Bueno, vamos a hablar acerca de malas noticias primeramente. Alguien decía que el diamante de la salvación no va a brillar lo suficiente si no se pone primero, ¿verdad?, un velo negro detrás, ¿verdad? El velo negro detrás es lo que va a hacer que el diamante pueda uno apreciar la belleza de eso, ¿verdad? Es como el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos la santidad de Dios, lo separado de Dios que somos en todos los rituales de limpieza y todo lo demás, dicen, wow, la gracia de Dios es increíble, la salvación tan grande, el acceso a Dios es increíble. Cuando yo miro a hombres, ¿verdad?, por el pecado, ¿verdad?, ser apedreados y muertos y de todo eso, y yo, wow, lo que hizo Cristo por mí, etcétera. Entonces nos habla de que no es una buena noticia si no entiendo cuál es mi condición, ¿verdad? Entonces por eso debemos hablar acerca de la condición actual de la persona para que entienda de qué necesidad, en necesidad de qué está. Si yo ahorita, ¿verdad?, llego y tiro, ¿verdad?, un salvavidas a Silvia, se lo tiro, lo más que puede hacer es botarlo, ¿verdad?, porque no lo ocupa. Pero si ella se sabe en medio del océano, ¿qué va a hacer? Lo va a abrazar y se lo va a poner y nadie me lo quita. Entonces, si la persona no entiende cuál es su condición espiritual, ¿salvo de qué? Si yo voy para el cielo, si yo no soy tan malo, si Dios es cierto. Entonces, qué importante que la persona entienda cuál es su condición delante de los ojos de Dios en el estándar de Dios. Y por eso, primeramente, hablamos de, ¿verdad?, malas noticias. Y cuando hablamos de malas noticias, vamos a hablar siempre sobre escogemos una de las doctrinas que miramos anteriormente, de las provisiones de la salvación, alguna de esas, y basada en esa usted puede hacer, ¿verdad?, un sermón, puede hacer un mensaje o guiar una conversación basado en uno, porque si agarra todo va a ser
¿verdad?, abrumador para la persona, pero uno de estos aspectos, y de esa forma ya usted puede hacer un mensaje evangelístico, puede tener una conversación con una persona. Entonces, una de las malas noticias es que somos culpables, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que somos pecadores, todos hemos pecado, que somos esclavos, practicamos el pecado, no podemos no dejar de pecar desde una perspectiva, ¿verdad?, de la persona sin Cristo. Somos enemigos de Dios. ¿Usted cree que usted es enemigo? No, vea lo que dice la Escritura, siendo enemigos, estando muertos, eso es lo que dice la Escritura. Somos hijos de ira, eso es lo que dice la Escritura, estamos en graves problemas, ¿verdad? Va a venir un juicio, ¿verdad? Y cuando uno muera, ¿verdad?, el asunto de la eternidad, ¿hacia dónde iríamos? Vuelvo a la condenación, porque Dios es justo. Por ejemplo, en estas conversaciones a veces una persona me dice, bueno, pero Víctor, sí, yo hago un montón de cosas buenas. Y yo, ok, probemos eso, ¿verdad?, en un juicio. ¿Qué pasa si llega alguien, roba un banco y luego, ¿verdad?, ya lo atrapan, está frente al juez y le dice al juez, sí, yo sé que me robé el banco, pero ¿sabes qué hice? La mitad de esa plata se lo di a los pobres, pues viera si he ayudado a toda mi familia, he estado, ¿verdad?, ayudando en diferentes campañas. El juez le va a decir, bueno, sí, está bien, queda libre. ¿Daría eso un juez? No, simplemente va a la cárcel porque se robó un banco, a menos que el juez sea corrupto. Dios es completamente santo. Entonces, cuando quebramos sus leyes, ¿verdad?, somos culpables. Y ser culpables, la cárcel de Dios sería el infierno. Entonces, como le hemos fallado, hemos quebrado su ley, esta es nuestra condición espiritual delante de Dios. Esta es la situación de todo ser humano sin Dios. Pero hablamos acerca de la cruz. La cruz nos habla acerca de la primer provisión. ¿Cuál es? La sustitución. La sustitución nos habla de las buenas noticias. Cristo pagó por nosotros, tomó nuestro lugar. Entonces, con esto vamos a hablar acerca de las buenas noticias. Entonces, recordemos que cogemos uno de estos aspectos, no todos, ¿no? Y basado en eso nosotros hablamos. Entonces, hablemos acerca de la justificación. La justificación es la respuesta a la culpabilidad de la persona. Es culpable, es declarado, ¿verdad?, culpable porque todos han pecado. Pero, ¿qué es lo que hace la justificación? A través de nuestra fe puesta en la obra redentora de Cristo Jesús, somos declarados inocentes. Entonces, culpabilidad, la buena noticia y la inocencia a través de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. Otra, ¿verdad?, de los aspectos de estas provisiones es la regeneración. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, totalmente, ¿verdad?, muertos. ¿Qué es lo que significa eso? Que no podíamos tener relación con Dios, pero a través de nuevo, ¿verdad?, de las buenas noticias, de poner nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados, nos da vida, nacemos de nuevo, es el nuevo nacimiento. Luego hablamos acerca de la santificación. Cuando hablamos de la santificación, ¿cuáles son los aspectos, verdad? Todos somos pecadores y por ser pecadores estamos separados de Dios, pero en Cristo Jesús Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado, santos, sin mancha, limpios. Esa es la santificación. Entonces ahí podemos empezar, ¿verdad?, a hacer diferentes cosas, utilizar diferentes, habla de jabón, ¿verdad? Imagínense un jabón que quite las manchas de todo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, hay un jabón que limpia las manchas del alma, las manchas que nosotros, y es la sangre de Cristo Jesús, es su sacrificio vicario, sustitutivo, y ahí el Espíritu nos guía en las conversaciones. Luego hablamos de redención. Éramos esclavos del pecado, pero ahora en Cristo Jesús somos libres. Ahora podemos caminar en victoria delante de Dios. Mientras estemos en la tierra, vamos a fallar, vamos a pecar en alguna forma, pero no tenemos que practicar ningún pecado. Podemos vivir en victoria sobre esas áreas en nuestras vidas. Podemos caminar en una forma que lleva gloria al nombre de Dios. Cuando pecamos nos arrepentimos y sabemos que tenemos perdón de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahora somos libres, le pertenecemos al Señor. Luego nos habla acerca de que éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios, y el hecho de la separación, de ser enemigos de Dios, ¿verdad?, en realidad es un acto de Dios llamarnos, ¿verdad? Porque si estuviéramos con pecado cerca de Él, ¿verdad?, inmediatamente, ¿verdad?, nos destruye por su santidad. Entonces no podríamos estar ahí. Entonces la reconciliación nos vuelve amigos de Dios. Y luego la propiciación nos habla de que éramos hijos de ira y ahora somos hijos amados del Señor. Todo esto redunda en lo que es la salvación. Entonces, esta es la aplicación práctica de cada una de estas provisiones de nuestra salvación a la hora de compartir el Evangelio. Entonces, uno escoge uno y puede hablar acerca de la justificación, ¿verdad?, de qué importante ser justificados, ¿verdad?, de no deber nada, etcétera. Entonces, cada una de estas cosas, ¿verdad?, son las provisiones maravillosas que tenemos en nuestra salvación. Cosas que, por ejemplo, yo desconocía totalmente, ¿verdad? Yo, ¿verdad?, me arrepentí de mi pecado, acepté a Cristo Jesús, pero no entendía la dimensión de lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual de esta realidad, ¿verdad? Entonces es maravilloso, conforme nosotros vamos creciendo, vamos madurando y vamos conociendo la palabra de Dios, ver lo notable de nuestra salvación, lo grandioso de nuestra salvación y cómo cumple todos los requerimientos necesarios para poder ser declarados, ¿verdad?, justos delante de Dios. Cuando hacemos el llamado, ¿verdad?, hay cosas fundamentales a la hora de hacer el llamado. Entonces, algo importante es fundamental, dos aspectos fundamentales del llamado. Hay que llamar ¿a qué? Al arrepentimiento. Es una palabra que no es popular, una palabra que muchas veces no se usa, pero es fundamental. ¿Recuerdan el versículo que habla
que el Señor, ¿verdad? Hay fiesta en los cielos cuando una persona acepta a Cristo, cuando una persona pasa al frente y levanta la mano. ¿Recuerdan ese versículo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Sí. Bueno, ese versículo no existe. Era trampa. ¿Qué dice la Escritura? Que hay fiesta en los cielos cuando un pecador Sí, se arrepiente. se arrepiente. Yo sé que fueron nobles y quisieron, dice, bueno, tiene la idea, pero no es cuando alguien pasa al frente, levanta la mano o hace una oración, es cuando un pecador reconoce que es pecador y que necesita a Cristo. Eso es diferente. De eso se trata, ¿verdad? De la salvación, de que la persona entienda cuál es su condición espiritual y que se humille. Es un acto de humillación. Se arrepienta de sus pecados y, ¿verdad? Esta es la primera parte del llamado. Entonces, arrepentimiento, fundamental. No estamos ofreciendo acá, su vida va a ser mejor, vas rumbo a un infierno. Necesita arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en la obra redentora en Cristo Jesús, no saber que Cristo Jesús es el Mesías, no entender qué es eso, sino poner nuestra confianza, descansar en el hecho de que Cristo tomó nuestro lugar. Eso es lo que estamos hablando, esforzarnos en esa gracia. Entonces, fe en Cristo Jesús. Son los dos aspectos del llamado, de lo que uno está invitando a la persona a hacer, a arrepentirse y a poner su confianza total y absoluta en la obra redentora de Cristo Jesús. Y que entienda, ¿verdad?, que cuando él dice testelestai, ¿verdad? Testelestai, cuando él dice consumado es que fue completo. El sacrificio fue aceptado y ya uno lo único que tiene que hacer es dejar de tratar de ser salvo, de tratar de estar subiendo la cuerda y soltarla y decir, voy a confiar plenamente en la obra redentora de Cristo. Voy a aceptar esta salvación que puede ser, cada vez que explicamos cada una de estas provisiones, cierto que entendemos nuestra incompetencia en cumplir cualquiera de estos requerimientos, ¿cierto? Y cómo Cristo los cumple. Entonces nos habla claramente de que es Él y es lo más lógico hacer, ¿verdad? Es poner nuestra confianza en Él, en aquel que cumple todos estos requerimientos. Ese es el llamado. Algo importante en el llamado es dar un poquito el sentido de urgencia. Uno quiere que la persona analice, que la persona piense, pero hay que ponerle a la persona el sentido de urgencia. No es, después lo hago, no, voy a ver. Bueno, sí, puede ser. Es importante que entiendas que es algo entre usted y Dios. No tengo que estar yo en medio para eso. Pero usted tiene que meditar y pensar en esto. Muchas veces cuando compartimos el Evangelio, no necesariamente la persona va a estar con uno o va a orar con uno, etcétera. Pero lo importante es que entienda cuál es su condición espiritual y qué es lo que Dios quiere y requiere de esa persona para que nazca de nuevo, para ser regenerado. Entonces es que la persona entienda claramente, bueno, lo que tienes que hacer es, ¿verdad?, hacer esto y hazlo lo más pronto posible porque mañana no está prometido. Por ejemplo, lamentablemente ahorita, ¿verdad?, voy a tener que ir a una vela de una niña, creo que tenía 1 año y medio, ¿verdad? Año y medio de nacida, imagínense. Porque la vida, de hecho, uno que me ayuda acá en las clases, Will Hernández, ¿verdad? Él tiene un ministerio increíble, maravilloso con su esposa y su familia, y ellos reciben niños y los cuidan por periodos de tiempo. Entonces, esta niña que la tuvieron como por 8 meses, ¿verdad? De hecho, estaban muy contentos porque iba a ser la primera niña que iba a ser dada en adopción. Al ser tan pequeñita, ¿verdad?, la querían en adopción. Entonces, bueno, cosas pasan, ¿verdad? Dios tiene propósitos en todo, ¿verdad? Pero así es esto, ¿verdad? Hoy estamos, mañana no sabemos, ¿no? No es un asunto de edad, ¿verdad? Es así. Y es importante que cuando compartimos el Evangelio la persona entienda que somos muy frágiles y que yo quiero que entiendas que te amo y por eso lo estoy haciendo y por eso te estoy diciendo esto y es el amor de Dios hacia ti, pero hay dos cosas, ¿verdad? Una es que esto es algo voluntario, pero lo otro es que también hay una responsabilidad, ya tú sabes, ya no puedes decir que no sabes la verdad acerca del Evangelio. Entonces hay una responsabilidad en la decisión que tomes y no tomar una decisión es tomar una decisión, ¿verdad? Entonces un sentido de urgencia y en cuanto a la oración es que dependiendo de las personas con las que estemos hablando, hay personas que no saben orar, hay personas que rezan, hay personas que no entienden claramente eso, entonces es explicarles un poquito, mira, lo que tienes que hacer es hablar con Dios como estás hablando conmigo, lo único que Dios quiere es sinceridad de tu corazón, honestidad en lo que le estás diciendo porque Él lo va a tomar en serio, pero tienes que ser completamente honesto, honesta, para con tus propias palabras abrir tu corazón y decirle, Señor, que te arrepientes de tus pecados y que vas a poner toda tu confianza única y exclusivamente en la obra de Cristo Jesús. Entonces, ayudarlos en esa dirección a entender de qué se trata, ¿verdad? Esto. Recordemos que no es un asunto de que repitan después de mí o no, pero por ejemplo, si la persona no entiende o así y quiere repetir después de uno, igual, muchas veces también lo he hecho de esa forma, ¿no? Entonces, ok, mira, si quieres, yo te voy a explicar más o menos, pero lo que sí tiene que haber es un compromiso de tu parte de ser sincera, de corazón, de dar, ¿verdad? De decirle esto a Dios con todo tu corazón. Entonces, te puedo guiar, te puedo ayudar, pero tiene que venir de adentro de ti, ¿verdad?, para que esto valga delante de Dios, porque créeme que tal vez no vas a sentir cosquillas, ni van a caer rayos, ni nada, pero va a cambiar tu destino eterno si lo haces con todo tu corazón. Dios va a regenerarte y demás. Entonces, guiar en este aspecto. Entonces, cuando hablamos de llamado, fundamental, arrepentimiento, fe en Cristo Jesús. Aspectos para nosotros tener siempre en consideración es el aspecto de la urgencia, ¿verdad? ¿Verdad?, la oración. Y no presionar a la persona que hágalo y porque si no, ¿verdad?, queremos que sea algo genuino y real, pero el Espíritu nos va a guiar. Yo he visto, ¿verdad?, muchas veces gente como
insistiendo, ¿verdad? Y entonces yo, ¿por qué insiste tanto? Y cuando veo que personas pasan, ¿verdad? A veces veo gente que no insiste y lo que digo es que el Espíritu nos guía. Si estamos haciendo esto, ¿verdad? Nunca está mal, pero lo que no queremos es cosas que sean falsas. Entonces, que hagamos bien el trabajito de que la persona entienda la decisión que está tomando. Charles Spurgeon dice lo siguiente: hermanos, hagan algo, mientras las sociedades, los sindicatos hacen constituciones, nos dejan el ganar almas. De nuevo, enfoque al grano, a lo que tenemos que hacer luz, hacer sal, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La salvación es algo divino, es un milagro que proviene de Dios. Mateo 19, 25 al 26, hablando sobre estas cosas, el Señor le dice a sus discípulos, ¿verdad? Oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Le dijeron al Señor. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, ¿verdad? La salvación es la intervención divina de Dios en el corazón, ¿verdad?, de una persona. Juan 3, del 3 al 7, nos habla de la necesidad del nacimiento nuevo, de un nuevo nacimiento, de una regeneración. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está poniendo claro el requerimiento, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Claramente. Pero ¿qué hacemos nosotros para nacer, verdad? Nosotros no podemos nacer, ¿verdad? Pasa. Lo que quiero decirte, esto es la obra de Dios en una persona. Pero obviamente cuando pasa, sabemos eso, se nota eso, ¿verdad? Hay un fruto sobre eso. 3 verdades importantes, dice. 3 verdades esenciales para recordar que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, este versículo a mí me deja, ¿verdad?, con claridad en que no puedo aceptar aquello que Dios escogía, este sí, aquel no. Porque desde esta perspectiva sí sé la omnisciencia de Dios. Él sabe quién va a decir sí, quién va a decir no. Por supuesto, Dios. Pero que Él sea el que diga, determine este sí y este no. Bueno, tengo problemas para explicar este versículo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. El rescate, ¿verdad?, nos habla acerca de solo hay un camino para ir al cielo. One way, ¿verdad? Y es Jesús. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? Entonces, estos versículos nos habla que es la salvación potencialmente ¿para quién es? Para todos. Efectivamente, para los que crean, ¿verdad? Es efectiva solo los que creen, pero es potencialmente para todos. Y el sentido de urgencia, si no predicamos, los hombres no pueden salvarse. O sea, esa es nuestra labor. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? Entonces, eso es lo que el Señor nos ha comisionado. Acá, ¿verdad?, tenemos a Easy. Easy es el el yerno de Ray Comfort. Ray Comfort es el director de Living Water, es ¿verdad?, el fundador, director y demás de Living Water. De hecho, Easy ahora es el director, pero Ray, ¿verdad?, ellos tienen un ministerio mundial, ¿verdad? Y los videos de ellos los ven, por ejemplo, 100 millones de personas. Así de grande es este ministerio, va por diferentes, pero el punto no es ese, el punto es que ellos lo que hacen es predicar el evangelio en todo lugar, usando la ley y demás. Vamos a estar viendo videos de ellos. Y sí, ¿verdad?, en medio de todo esto, hizo un video que es muy bonito, que es una parábola de los pescadores sin peces. Entonces, habla acerca y retrata muchas veces la iglesia, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de Víctor, ¿verdad? Y nos retrata muchas veces en que no estamos dándole prioridad a las cosas que tenemos que darle prioridad. Entonces vamos a ver este video. ¿Es el miedo a la confrontación lo que te detiene de compartir el evangelio? No te dejes llevar por el temor. En el libro de Hechos se nos anima a predicar el evangelio, pase lo que pase. Como los antiguos profetas, proclamemos el mensaje de Dios a pesar de la oposición. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5, versículo 12. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Escuchen la parábola de la fraternidad de los pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían a menudo para discutir el llamado a pescar, la abundancia de peces y la emoción que les causaba pescar. Les emocionaba mucho pescar.
Alguien sugirió que necesitaban una filosofía de pesca, así que definieron y volvieron a definir cuidadosamente la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas. Iniciaron estudios, investigación y conferencias sobre la pesca. Algunos vinieron de lejos para estudiar diversos tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos obtuvieron doctorados en pescadología. Pero ninguno había ido a pescar. Se formó un comité para enviar pescadores. Cuando los lugares para pescar fueron más que los pescadores, el comité determinó prioridades. Se publicó una lista con los lugares de pesca en el tablón de anuncios en todos los pasillos. Pero, aún así, nadie fue a pescar. Se realizó una encuesta para saber el porqué. La mayoría no respondió, pero los que sí lo hicieron dijeron que se sentían llamados a estudiar los peces, otros a proveer equipos de pesca y varios a alentar a los pescadores. Con tantas reuniones, conferencias y seminarios, simplemente no tenían tiempo de ir a pescar. Ahora, Jake era nuevo en la fraternidad de pescadores y después de ir a una reunión, fue a pescar y capturó un pez enorme. En la siguiente reunión, Jake contó su historia y fue reconocido por su hazaña. Le dijeron que tenía el don de la pesca. Entonces programaron charlas para que él contara cómo lo hizo. Con todas las invitaciones y su nombramiento a la junta directiva, Jake ya no tuvo tiempo para ir de pesca. Al poco tiempo, comenzó a sentirse inquieto y vacío. Añoraba volver a sentir el tirón de la caña de pescar. Así que canceló sus charlas, renunció a la junta y le dijo a un amigo: «Hey, vámonos de pesca». Y es exactamente lo que hicieron. Y he aquí, atraparon peces. La fraternidad contaba con muchos miembros. Habían muchos peces, pero los pescadores eran pocos. En Marcos 1:17 Jesús dijo: «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Cuando se trata de evangelizar, ¿eres un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Puedes confiar en Él, porque Él te hará un pescador de hombres. Que tenemos que hacer el hábito. Muchas veces no tenemos ese hábito. Hacer un hábito requiere que practiquemos, que lo hagamos constantemente. Cuando lo hacemos constantemente, ya, por ejemplo, la primera vez que usted manejó un vehículo, ¿verdad? Usted se fijaba dónde ponía los pies, usted, ¿verdad? Si iba a pasar la marcha, veía la mano, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Lo hacía así. Luego, ¿verdad? Lo hace tan mecánicamente que usted no mira nada, ¿verdad? Solo lo hace inmediatamente. Esa es la práctica. La idea del evangelismo es que sea tan natural que ya usted ni se da cuenta que está evangelizando, que lo hace constantemente, que es su estilo de vida, que es su pasión, ¿verdad? Es más la pasión de Dios. Entonces, hacerlo de esa forma, que sea algo orgánico, que algo sea natural. El enemigo siempre va a poner trabas. Algo importante lo que están haciendo ustedes, que es capacitándose, que es, ¿verdad? Instruyéndose en ese sentido, sacando el tiempo. Y lo otro es llevarlo a la práctica, ¿verdad? Lo otro es empezar a incorporar todo esto o seguir haciéndolo, ¿verdad? En nuestro diario vivir. De esa forma nosotros vamos a poder, ¿verdad? Honrar el nombre de Dios y no hay mayor placer que ver a una persona, ¿verdad? Recibir a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Y es un privilegio que espero que, ¿verdad? Que ya lo hayan tenido y sino que lo puedan experimentar. O solo el hecho de ser, ¿verdad? Isaías dice que nadie creía, Jeremías habla de que nadie ha creído a su anuncio y demás, ¿verdad? Entonces, pero está anunciándolo. Más que respondan que sí o que no, es saber que estamos haciendo la labor que el Señor nos está encomendando, ¿verdad? Entonces, eso es uno. Lo otro, ahí habló acerca, ¿verdad? De hacerlo un hábito, pero lo otro también habló acerca que si no lo es pasar tiempo con Jesús, porque Jesús era un pescador, los llamó a ser pescadores de hombres. Entonces, pasar tiempo con Jesús va a hacer que se incentive, ¿verdad? Esa área en nuestras vidas. Va a hacer que nosotros queramos compartir con otros. Nos va a ser imposible ver a una persona yendo al infierno y no decirle la verdad, ¿verdad? Entonces, nuestra relación con Dios nos va a guiar en eso. Si es una relación real y no religiosa, nos va a guiar en la labor evangelística.